Buenos días. Soy la profesora Carolina Sala. Hoy vamos a ver lo que es el tema número 5 de carbohidratos. Vamos a ver sus estructuras, características, clasificación y funciones biológicas. Cuando hablamos de los carbohidratos son moléculas que se van a encontrar en el organismo y fuera de él. Van a estar formando lo que se llaman las fuentes de energía, las podemos almacenar en forma de energía a nivel de nuestro cuerpo y forma parte también de los citoesqueletos de algunos insectos y de algunas plantas en su parte externa. Como moléculas al fin, son moléculas formadas que tienen que tener una estructura. ¿Y están formadas por qué? Por oxígeno, por carbono, hidrógeno, y en las que los dos últimos elementos guardan una proporción semejante a la del agua. Por eso es que ustedes pueden ver que su fórmula química es CH2O elevado a la N, en la cual el N significa a aquellas cantidades de carbono e hidrógeno que pueden aparecer en grandes cantidades dependiendo de la conformación que tenga con dicho carbohidrato. Estructuralmente, un carbohidrato es una cadena hidrocarbonada polialcohólica que contiene en su carbono un grupo carbonilo. Cuando ustedes veían el tema de aminoácidos, vieron que cada uno tenía una conformación estructural. Igualmente pasa en el carbohidrato. Ellos, en vez de tener un carbono que tenía un nombre específico en aminoácidos, en el caso de los carbohidratos se llama grupo carbonilo y se llama cadena hidrocarbonada porque tiene en su estructura hidrógeno, carbono y tiene polialcoholes, que son grupos OH en su estructura y que va a depender de grandes cantidades dependiendo de la función que representa cada uno. Y aquí puedes ver cómo está representado el grupo carbonilo y que es a través de ese grupo carbonilo en la cual se va a unir toda la cadena hidrocarbonada polialcohólica. Los hidratos de carbono están representados por moléculas de diferentes tamaños. Por eso es que nosotros vamos a clasificar a los carbohidratos de acuerdo al número o a los diferentes tamaños moleculares. En ellos tenemos lo que son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Hablando estructuralmente de un monosacárido, es aquel carbohidrato que no puede ser hidrolizado a compuestos más simples. Es decir, que cuando ustedes desglosa o hidroliza a ese carbohidrato en sí, es un carbohidrato que no va a ir hacia una forma más simple porque ya está formado así. Contiene entre 3 a 8 átomos de carbono y ellos se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios: al número de átomos de carbono, a la naturaleza química, es decir, a su grupo funcional, que en este caso pueden ser aldosas y cetosas, y en la estereoisomería, que así como se vio en los videos de aminoácidos, también aquí va a existir una clasificación estereoisomérica que tiene que ver con su configuración espacial de la propia molécula, que en este caso son los carbohidratos. ¿Cómo se clasifican según el número de átomos de carbono? Tenemos que tener en cuenta que va a tener un prefijo que va a depender del número de carbono. Entonces va a haber tri, treta, penta, así hasta 8, porque dijimos que está conformada de 3 a 8 átomos de carbono. Y va a tener un sufijo que se llama osa. Entonces, aquellos monosacáridos que tengan 3 átomos de carbono van a tener un prefijo que se llama tri y le vamos a tener el sufijo osa. Entonces se va a llamar triosa. Si tiene 4, vamos a poner el sufijo tetra y por último el sufijo osa, entonces se va a llamar tetrosa. Así sucesivamente hasta que llegamos a los 8 carbonos, que en este caso se llaman octosas. ¿Cómo se clasifican según su grupo funcional? Igual, vamos a tener los grupos que están con un grupo funcional llamado aldosas y con un grupo llamado cetosas. Aquí, como pueden ver, tenemos un grupo aldehído que está formado por un doble enlace unido a un carbono, a un oxígeno y a un hidrógeno. Y luego tenemos el grupo cetona, que también está constituido por un carbono, pero está constituido por doble enlace de oxígeno. Conectando con la clasificación anterior que dijimos que de acuerdo al número de átomos de carbono, entonces ellos van a tener dos formas. Pueden ser unas aldosas o aldehídos, o pueden ser cetonas o cetosas, como se dice para su clasificación. Entonces, por ejemplo, si tenemos un carbohidrato que tiene 6 átomos de carbono, se llama hexosas. Pero, ¿qué le vamos a agregar ahora antes de iniciar la palabra? El grupo funcional, el nombre del grupo funcional, que en este caso, si es un aldehído, se va a llamar aldohexosas, y si es una cetona, se va a llamar cetohexosa. Así van a ser cada uno, lo van a hacer orientados con cuando tienen 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono,
5 y así sucesivamente hasta llegar a 8, incluyendo ahora que vamos a tener el número de átomos de carbono, que ya ustedes saben que con el prefijo, de acuerdo al número de átomos de carbono, y el sufijo osa. Pero ahora vamos a anteponer la palabra dependiendo del grupo funcional que represente, por ejemplo, si es un aldehído o una cetona. Basándonos en el ejemplo que le estamos colocando en pantalla, tenemos tenemos un ejemplo de una glucosa y de una fructosa. Si nos ponemos a ver, tienen 6 átomos de carbono. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Pero ustedes ven que su grupo funcional está compuesto, está formado o está representado en el carbono número 1. Mientras que en el caso de la fructosa también tiene 6 átomos de carbono, pero su grupo funcional está en el carbono número 2. ¿Qué nos da a entender esto? Que siempre el grupo aldehído o aldosa va a estar conformándose o representándose en el carbono número 1, mientras que cuando son un grupo cetona vamos a tenerlo en el carbono número 2. Por eso es que cuando ustedes empiezan a ver la parte de carbohidratos, podemos ver que pueden tener una estructura molecular muy parecida, incluso hasta igual. Pero cuando representa la presencia de un grupo funcional en un carbono o en otro, va a determinar su función y también va a determinar un nombre diferente. Por eso es que ustedes ven aquí que la glucosa y la fructosa tienen correlación en cuanto a su estructura química. Pero cuando vemos su grupo funcional cambia, estando la glucosa en el primer carbono y la fructosa en el segundo carbono. Aquí se representa los diferentes tipos de carbohidratos, si tienen 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, 5 átomos de carbono y 6 átomos de carbono. En cada uno usted va a ubicar su grupo funcional, que en este caso tendríamos que todos tienen su grupo funcional en el carbono número 1, siendo todos este grupo del grupo de los aldehídos. Aquí tenemos el ejemplo de los que son con 3, con 4, con 5 y con 6 átomos de carbono, pero la posición de su grupo funcional está en el carbono 2, haciendo que entonces este grupo no sea del grupo aldehído, sino del grupo cetona o cetosas, como lo llamamos comúnmente. Al igual que hubo en el caso de los aminoácidos, aquí en la estereoisomería tiene que ver con la quiralidad. Ya habíamos hablado en aminoácidos que la quiralidad era la propiedad que posee un objeto de no ser superponible con su imagen especular. Era cuando nos representábamos con las manos y veíamos que cuando nosotros colocamos una mano contra la otra o frente a la otra, veíamos y las unimos, teníamos que los dedos, cada uno se conformaba de manera igual. Pero si yo superpongo mis manos, ya veo que mis dedos ya no son iguales. Entonces eso es lo que habla la quiralidad. La quiralidad no es más que la propiedad que tiene un objeto de no ser superponible con su imagen especular. ¿Qué hace eso? Que entonces exista lo que se llama un carbono quiral. Y un carbono quiral o carbono asimétrico es un átomo de carbono que está enlazado con 4 sustituyentes o elementos diferentes. Para que sea un carbono quiral, yo tengo que tener todos mis componentes que están unidos a mi carbono central, tienen que ser diferentes. Y eso es una característica que tienen los carbohidratos, que usted puede ver que a pesar de que es una cadena polialcohólica y hidrocarbonada, todos sus constituyentes tienen que ser diferentes para yo tomarlo como un carbono quiral. Y eso es importante desde el punto de vista estructural o espacial, ya que ellos van a tener movimientos que van a darnos a una clasificación diferente en cada uno de los carbohidratos. Aquí pueden ver cómo un carbohidrato puede tener tantos constituyentes diferentes como cada uno. Por ejemplo, en este primer ejemplo que vemos aquí en pantalla, vemos que tenemos un primer carbono que tiene un doble enlace de oxígeno, tiene un hidrógeno hacia arriba y tiene una estructura en el segundo carbono diferente a todos los demás. Es decir, que es un carbono quiral. Si usted ve en la representación número B, que dice usted tiene un componente diferente en la primera estructura, un hidrógeno en la segunda estructura, un OH en la segunda estructura y luego en la cuarta estructura queda otro componente diferente. Entonces también lo hace un carbono quiral. Y así sucesivamente van viendo las imágenes cómo cada uno de nuestros componentes que representan en este caso la D-glucosa tienen tantos carbonos quirales como se representen en la imagen.
Al hablar de la quiralidad tenemos que hablar de lo que es la isomería espacial y hablamos de lo que se llaman los enantiómeros, que no son moléculas que, como les acabo de informar, tienen una estructura química o una fórmula química igual, pero que como pueden tener orientados un grupo OH de manera diferente, eso los hace ser unos enantiómeros. Es decir, que una molécula aparentemente igual tiene diferentes propiedades debido a la diferente disposición espacial de sus átomos. ¿Qué es lo que nos llama que sean de la forma D o de la forma L? Que la orientación del grupo H o OH alrededor del penúltimo átomo de carbono, por ejemplo en este caso de la pentosa, el carbono número 4 y en la hexosa el carbono número 5. ¿Y qué es lo que va a determinar? Que la pertenencia de la serie O, L o D va a ser la presencia de ese grupo OH alrededor del penúltimo carbono. Es decir, que son imágenes especulares. Aquí ustedes pueden ver la ribosa y la ribosa, pero en su serie L y en su serie D. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que contar la cantidad de carbohidratos o de carbono, en ese caso es de carbono. O el primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono y quinto carbono. ¿Qué dice para que yo pueda ponerlo como forma D o forma L? Que tenemos que buscar el penúltimo átomo de carbono, entonces sería el número 4. Y bien que está orientado el OH hacia lo que es la parte derecha y eso lo hace ser de la clasificación D. Y en el caso de la L-ribosa, ustedes buscan el penúltimo carbono y tenemos que el grupo OH está del lado izquierdo y representa a la serie L. Igualmente, podemos verlo con esta representación de la glucosa y de la L-glucosa. En esta D-glucosa tenemos que son 6 carbonos y yo voy a buscar el penúltimo, que en este caso es el quinto carbono. Y el grupo OH, si está a la derecha, va a ser llamado D-glucosa y los que están orientados hacia la izquierda le va a llamar L-glucosa. Entonces, el hecho de que sean forma L y forma D va a estar referido a lo que es el penúltimo átomo de carbono para la orientación del OH. Y los enantiómeros no son más que esas moléculas que usted puede tener tantos grupos OH, derechos e izquierdos, pero que difieren entre un componente y el otro. Aquí pueden ver cómo tenemos la D-glucosa y la L-glucosa. Usted busca su penúltimo átomo de carbono y va a ver que si está orientado el grupo OH hacia la derecha, va a estar llamado D-glucosa, que es una aldosa porque tiene su grupo funcional en su primer carbono y representa una hexosa porque son 6 carbonos. Entonces, una aldohexosa. En esta representación podemos ver una L-glucosa que también se mantiene como un aldehído porque está en su primer átomo de carbono, su grupo funcional, y buscamos en su penúltimo átomo de carbono el grupo OH y está orientado hacia la izquierda, lo que nos da la característica de la serie L. Aquí está también lo que son el gliceraldehído, la ribosa, la glucosa y cada uno si representa la formación D o la formación L, todos estando como grupo funcional un aldehído. Cuando hablamos de epímeros, ya vimos los enantiómeros, ahora vamos con los epímeros. Los epímeros no es más que un estereoisómero de otro compuesto que solo se diferencia en uno de sus centros quirales. Aquí usted está viendo la glucosa y la manosa. Si nos vamos como estructura molecular, ellos tienen una fórmula química idéntica. Son 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y representa un oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el caso de la glucosa